hermanos, les voy a invitar en la primera carta de Pedro. Los niños van a salir, hermanos, mientras leemos la palabra. Los niños van a estar saliendo para tener su clase. La primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Señor, te damos muchas gracias una vez más. Nos acercamos al trono de tu gracia, donde está el oportuno socorro, Señor. Gracias por ayudarnos y por bendecirnos hoy, Señor. Que tu palabra sea una realidad y una bendición para nuestras vidas. Y que al tenerla en nuestro corazón haya el estímulo para poderla compartir con alguien, Señor. En tu nombre precioso, el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Fíjense que este es un versículo muy hermoso. A mí siempre me ha gustado y muy significativo. Hermanos, y yo he utilizado, ¿verdad?, unas palabras para título de este mensaje, hermanos. Así como lo va a oír. Frene para que otros frenen. Usted va a decir, hermano, a lo mejor, pues oiga, está muy sencillo. Pero ahorita que desarrollemos esto va a encontrarle la sabiduría, ¿verdad? Va a entender lo que yo les quiero compartir, hermanos. Sabe que la vida, hermanos, la vida, cuando hablamos de esto, frenar para que otros frenen, es algo muy interesante porque nos habla de un modelo, hermanos. Nos habla de un ejemplo. De hecho, la misma palabra ejemplo es alguien que sirve como modelo. Y cuando se habla de la palabra ejemplar, hermanos, es dar un buen ejemplo. Él es alguien muy ejemplar, es dar un buen ejemplo. Y les voy a relatar, hermanos, un poco la historia que le sucedió a una persona que se llamaba Roberto Albanés. Esta historia, hermanos, que le pasó a Roberto Albanés, dice que él una vez, hermanos, iba manejando un Volvo último modelo. Iba manejándolo, hermanos, en la carretera, dice, y se sentía muy hermoso poderle pisar a la gasolina y que aquel carro de último modelo respondiera. Dice, y le pisaba y el Volvo respondía muy bonito, después de todo era nuevo. Y dice que de repente, hermanos, cuando empezó a bajar la velocidad, vio por el espejo retrovisor y vio un carro que venía teniendo problemas. Iba el carro a muy alta velocidad y luego iba en forma muy imprudente. Y dice que cuando pasó por un lado de él alcanzó a ver que la mujer que lo manejaba iba desmayada. Y a un lado de ella iba un niño llorando. Y dice él que sin pensarlo dos veces, aceleró al máximo su carro. Y dice que se puso frente a él, frente al otro carro. Y dice que tan pronto como se acomodó, dice, frenó él entre el carro y la barda de acotamiento ahí, de tal forma que el otro carro perdió la velocidad cuando él frenó y lo empujó hacia la cerca. Dice que
que lo hizo así. Dice, las llantas rechinaron, el humo salió, dice, los carros se rasparon, dice, pero finalmente el otro carro se detuvo. Si no hubiera sido por él, hubiera sucedido otra tragedia, una tragedia. Porque el niño lloraba y la mamá, al sufrir una descompensación por la diabetes, se desmayó y ya no pudo tener control del carro. Y el niño lloraba porque su mamá se había desmayado. Pero él tomó una determinación: hacer que su carro frenara frente al de ella para que se detuviera, y así se detuvo. No pasó de un susto y los daños materiales, pero este hombre tuvo el coraje de hacer esto para salvar la vida de dos personas. En la vida, hermanos, así hay personas que van desbocadas. Y solamente alguien con un buen ejemplo puede ponerse frente a ellos para detener su alocada carrera. ¿Sabe que para esto se necesita valor, hermanos? Se necesita valor, se necesita coraje para hacer que una persona cambie de rumbo. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los valientes y los violentos lo arrebatan. Es una decisión, hermanos, que marcará su vida para siempre y probablemente salvará la vida de otros. Puede ser la vida de un borracho, de un adicto, de una prostituta, de un homosexual, de cualquier persona, hermanos. Pero alguien puede detener su alocada carrera. En la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 19, viene una historia, hermanos, de un personaje que se subió arriba de un árbol para ver a quién era el que iba a pasar por la calle. Se llamaba Zaqueo, hermanos. Este hombre de piernitas cortas se subió al árbol para alcanzar a ver a Jesús. Su altura no le ayudaba. Hermanos, si para el Señor Jesús, cuando pasó cerca de él, es probable que le pareció graciosa la imagen de un hombre bien vestido arriba de un árbol, y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, hoy es necesario ir a tu casa. Hermanos, y dice la Biblia que el Señor Jesús fue a la casa de él, y estando ahí en la casa de él, hermanos, le debe haber impresionado a Zaqueo la presencia de Jesús, y dice que le tocó su corazón, hermanos. Y dice que en plena reunión le dijo al Señor, porque la Biblia dice en el capítulo 19 de Lucas que le dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, ¿qué es lo que puede provocar ese cambio si no es la presencia del Señor en los corazones? A veces las vidas son muy alocadas. Hermanos, esto es muy interesante poderlo comentar, porque es una decisión y se necesita coraje. Hay personas que frenan y hay personas que no frenan. Hay personas que frenan a tiempo y sirven de ejemplo, y hay personas que no frenan y hacen de su vida una tragedia. Por ejemplo, les voy a comentar por lo menos 3 personas que tuvieron finales trágicos. Uno de ellos, hermanos, fue Judas. Dice la Biblia que fue y se ahorcó. Hermanos, después de haber cometido aquella falta para el Señor, ¿cómo no se le alcanzó a él otra cosa que simplemente ir y ahorcarse, hermanos? Oiga, ¿qué acaso Pedro no tuvo también una experiencia semejante? Pero la Biblia dice que él se arrepintió, hermanos. Y Judas no. Judas fue y se fue a las afueras de la ciudad. En vez de buscar a los amigos, a los compañeros, dice que se fue afuera de la ciudad, y luego al llegar ahí buscó un árbol, la cuerda, y se ahorcó. Y dice la Biblia, hermanos, que al reventarse la cuerda cayó él hacia el suelo, dice,
y su cuerpo debe haber pegado tan fuerte que sus entrañas se reventaron, su estómago, se derramaron, hermanos, ahí. Qué final tan trágico para un hombre que le tocó empezar una vida en el ministerio de Jesús. Él nunca frenó, hermanos. Él tuvo la oportunidad, pero no pudo frenar. Oiga, y otro ejemplo, hermanos, es el del joven rico. Ese muchacho, hermanos, se acercó al Señor y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no robarás. Y el muchacho le dice: yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dice el Señor: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que se dio la vuelta y se fue triste porque dice que tenía muchos bienes. Hermanos, a Zaqueo, cuando verdaderamente Jesús entra al corazón, no importa qué es lo que tengas, él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hermanos, si este personaje no quiso dar ni la mitad, ni la cuarta parte, nada, simplemente dice que se dio la vuelta y se fue triste. Qué final tan trágico, hermanos, darle la espalda a Jesús. Pero hay otro personaje, hermanos, que es el de Caín. Esta persona, hermanos, asesinó a su hermano simplemente porque su hermano fue aceptada su ofrenda, hermanos. Oiga, hermanos, yo creo que la vida tan alocada se puede detener. Y si uno quiere, simplemente. Yo conocí a dos personas que tenían el mismo oficio. Y le voy a ser honesto, solo a una de ellas le testifiqué. Solo a una de ellas le dije que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Y le dije que podía obtener un empleo honesto con el cual pudiera criar a su familia y dejar de hacer lo que hacía. Cuando pasan los años, hermanos, cuando pasa el tiempo, no hace mucho tiempo, a una de esas personas a la que yo no le testifiqué, la vimos en una iglesia. Y la acabo de ver por segunda vez en una iglesia sirviendo. La primera vez que nos la encontramos estaba en un servicio, en un culto. Pero la segunda vez que la vi, ya la vi sirviendo. Gloria a Dios. Hermanos, eso da gusto. Lo que no da gusto es que a ella no le testifiqué, pero me da gusto verla en el camino del Señor, hermanos. Amén. Pero a la que sí le testifiqué, una noche, hermanos, en una carrera alocada, se mató. Se mató, simplemente tuvo un accidente y se murió, hermanos. Un golpe muy fuerte y murió. Ella dijo que no podía hacerlo, que no se podía, que ya lo había intentado, que los hombres eran infieles y todo. Pero terminó su alocada carrera en un accidente donde ello le llevó la vida. Estos personajes, hermanos, tuvieron finales trágicos.